digamos, más que impunidad es injusticia. Yo creo que, y es uno de los propósitos que tiene la Comisión precisamente, de revisar todo el sistema de justicia, inclusive normativo, no solo institucional, sino también normativo. Una persona no puede estar privada de libertad indefinidamente. No se puede ni siquiera con el pretexto de la congestión judicial trasladarle esa carga a un preso. Tienen que existir unos plazos razonables de persecución penal, de juicio penal y de privación de libertad. La duda del oyente es si puede hacer algo al respecto. Puede hacer solo en la medida de presentar propuestas de cambios legislativos, porque no se está actuando contra la ley, por más injusticia que pueda derivarse de la prolongada privación de libertad. Entonces, los jueces no están actuando contra la ley, están aplicando la ley. Lo que se requiere es una modificación legislativa de manera que se imponga radicalmente. ¿Y se está trabajando en ello dentro de la comisión? Estamos trabajando, es uno de los temas precisamente que vamos a desarrollar, pero en el estudio del sistema de justicia en su conjunto, con todas estas particularidades, incluyendo este tema de los tiempos y la privación de libertad. Otra pregunta de un oyente, dice así: si CICIG solo investiga lo que le conviene o cuando le sugiere el gobierno, no son imparciales, deberían de mejorar eso. ¿Qué le contesta a este radio escucha? Pues bastaría con lo que habíamos hablado al inicio en cuanto a la oposición a que se adelantara cualquier nueva investigación o a las objeciones iniciales que se presentaron por la falta de tiempo para adelantar investigaciones relacionadas con financiación de campañas políticas, para decir que no es como lo está diciendo el oyente. Solo que la CICIG no puede investigar tampoco todo lo que se pretende que se investigue. Nosotros recibimos denuncias porque a una persona la robaron o porque la estafaron o porque le quitaron su casa, y eso no puede ser tema de la comisión. No es parte del mandato, dice usted. No es parte del En mandato. todo caso, doctor Velázquez, al principio de la entrevista yo le pregunté acerca de los errores cometidos por los comisionados anteriores. Usted dijo que no iba a entrar en esos detalles, pero hay casos que ya han heredado. Y esos casos usted no puede eludirlos. Por ejemplo, el caso Rosenberg. ¿Cómo va ese caso? ¿Qué tiene la CICIG que decir al respecto de eso? El caso Rosenberg está paralizado en virtud de los amparos que se han presentado por unos procesados. No hay reanudación de juicio este semestre. Por mucho empezará... Pero hablando de ese caso, hay abogados que diría yo son respetables en el país, que dicen que se está abusando de la figura del colaborador eficaz y señalan de alguna manera a la CICIG por ello. ¿Qué tiene que decir? La figura del colaborador eficaz es una figura útil, provechosa, que debe ser manejada con mucho cuidado, pero que no se puede desechar. Siempre hay una crítica en todas partes, no solo en Guatemala, lo sufrí yo particularmente en Colombia en las investigaciones que adelantaba, frente al soborno, a la manipulación, a la utilización de testigos que desde sectores naturalmente interesados por la defensa o por posiciones contrarias con un proyecto de investigación que las expresan. Lo que yo puedo decir frente a eso es que todos mis compañeros tienen las instrucciones muy claras sobre el manejo con absoluta transparencia de la figura del colaborador eficaz y de los testigos en general, el testigo protegido y las personas que concurren a colaborar en las investigaciones. Carlos Cartagena dijo en esta misma cabina, hace un par de años, que la justicia de Guatemala estaba en agonía. ¿Usted comparte ese diagnóstico? No. Yo creo que la justicia... ¿Cómo lo argumenta? La justicia de Guatemala. Bastaría decir, para evocar ahora al magistrado Barrientos, todo lo que significó el magistrado en la búsqueda de una mejor justicia. Todas las personas cercanas al magistrado, cercanas por el amor a la justicia, que están dentro del organismo judicial. Eso no es de una justicia en agonía. Lo que ocurre es que hay dificultades y estamos en una justicia en construcción, que es diferente a una justicia en agonía. Una justicia muy infiltrada.
Una justicia que tiene infiltraciones, que tiene intereses, que tiene dificultades, que probablemente tiene corrupción y que aún ¿Usted dentro todavía del duda de que organismo haya judicial, corrupción en la justicia de este país? lo que pasa es que podría hablar de corrupción presentando el caso. Y eso es a lo que aspiraría Eso de es lo paz. que muchos de los oyentes, y Beatriz no me dejará mentir, hay aquí varios mensajes que dicen, la CICIG antes ha señalado sin pruebas. ¿Qué nos garantiza de que usted no va a hacer lo mismo? Las acciones, precisamente como esto del tema de la corrupción de la justicia, que es una idea que está en todas partes, que lo ve uno todos los días en medios de comunicación, en las conversaciones con abogados, inclusive con jueces, pero esto no es de afirmaciones públicas, esto tiene que ser de investigaciones, y tiene que ser además de investigaciones en las que estén comprometidos los jueces honrados, capaces, idóneos, que están en la construcción de la justicia, jueces como el magistrado Barrientos, que puedan contribuir, y con el que además habíamos hablado, igualmente aún de casos específicos de ciertos comportamientos extraños, y decíamos, lo que tenemos que hacer es investigar y con la colaboración de sus propios compañeros, porque es que un juez honesto no tiene por qué patrocinar al corrupto, por el contrario, tiene que contribuir al mejoramiento de la justicia ayudando a investigar a ese corrupto, y eso es lo que pretendemos. Y hablando de la justicia en construcción, que es el término que usted ha empleado, ¿qué se puede hacer de manera más concreta en este sentido, en la persecución de la corrupción dentro del organismo judicial? ¿Qué tipo de estudios, qué tipo de evaluaciones está haciendo la CICIG en este sentido? Estamos en una revisión inicial con proyectos de investigación frente a las también muchas informaciones que hemos recibido ya específicas, buscando precisamente en lo que se mencionaba ahora de redes, pero redes no precisamente de buenos oficios, sino redes de corrupción, de funcionarios judiciales que ostentan, por ejemplo, un modo de vida que no correspondería a su condición económica de juventud, ni siquiera de los años recientes anteriores, que puede ser un indicativo que hay algo podrido en la base. Hablamos de redes que están dentro y fuera del organismo judicial. Naturalmente, es que yo creo que todo, así como también lo hemos visto respecto del contrabando, las redes externas son las de mayor permanencia y peligro, porque son las que siempre están para cooptar a los miembros de las instituciones, ponerlos a su servicio y, independientemente de las personas que están adentro realizando actividades delictivas, siempre la existencia de la estructura externa permite que, a pesar de esa renovación que se pudiera hacer internamente, la corrupción subsiste. Yo creo que aquí no se desechan las redes, no se desechan las personas que dentro de las instituciones, pero lo que se tiene que procurar es por la identificación y desarticulación de la red en su conjunto, que cuenta en general con los externos. Bueno, dos cosas antes de terminar, doctor Velázquez. Aquí, por ejemplo, hay mensajes que dicen, ¿qué pasa con las personas que han cometido delitos y que han estado o están en CICIG? Así es como plantea la pregunta un oyente. Otro más dice lo siguiente, bueno, ¿qué hacer? Porque, ¿quién nos defiende si alguien de la CICIG abusa contra nosotros? ¿Qué le contesta usted a estos oyentes? Cualquier actitud contraria a la ley, inclusive contraria a las buenas relaciones que se deben tener, pueden tener la absoluta certeza que poniéndolas en conocimiento mío, tomaré las acciones necesarias. Yo he insistido con mis compañeros también frente a algunas situaciones que, en el mismo sentido, escuchaba por hechos del pasado, no he escuchado de hechos del presente, que escuchaba de hechos del pasado de pronto que algunas personas de la comisión, entendiéndose como el internacional experto que casi que viene en un plan de colonizador, asumía actitudes que menospreciaban al guatemalteco y menospreciaban inclusive instituciones guatemaltecas.
que eso no era admisible y que yo no iba a tolerar actuaciones de esta naturaleza. Estamos como una comisión que tiene unas experiencias, se supone que hay un acumulado de conocimiento internacional en materia de justicia, en lucha contra la impunidad, y venimos a colaborar, a contribuir, a apoyar, no a imponer ningún criterio nuestro. De manera que para el oyente y todo el que tenga algún reclamo por actuaciones particulares de miembros de la comisión que afecten a los guatemaltecos, que actúen ilegalmente, lo pueden poner en conocimiento. También nos pregunta un oyente, ¿qué nos puede decir del listado de jueces de la impunidad? Ese informe. El informe de jueces de la impunidad, como había aclarado después de la primera declaración, que por haberla tomado de manera extensiva parecía que se estaba refiriendo igualmente a los jueces de la impunidad, digo que los jueces de la impunidad se apoyó fue en evaluación de unas decisiones judiciales, no precisamente de rumores, eran decisiones judiciales. Que eso sea algo contundente, yo creo que podría pensarse que es un primer ejercicio que puede dar lugar a lo que dio lugar, pero que Es decir, a nada. A un rechazo desde el organismo judicial, a una afirmación de subjetivismo o de apresuramiento, todas las críticas que hemos escuchado respecto de ese informe. Lo que digo es que no se puede juzgar a un juez por una decisión. Es un criterio que puede orientar frente a una actitud que un juez pueda asumir en su vida profesional como juez, que entonces lo que corresponde hacer es una evaluación de todas las decisiones que un juez específico haya adoptado, porque una decisión puede corresponder o a un criterio jurídico, o a ignorancia, o a un interés específico, a corrupción, O una amenaza. o a una amenaza. Y eso es necesario establecerlo cuando uno ve que no hay una línea permanente de decisión, sino que hay sobresaltos. Esa es una alerta para que se profundice en una investigación. Doctor Velázquez, hay dos cosas que quiero preguntarle, que creo que ya el tiempo se nos termina. Y una es en relación con declaraciones dadas aquí en esta misma cabina por una activista del Movimiento por Justicia en un programa en el cual estaba haciendo precisamente una evaluación de lo que estaba haciendo CICIG en aquel momento. Y yo recuerdo plenamente sus palabras. Y cito a Carmen Aguirre Ibarra, dijo, ¿qué hacemos con esta CICIG que ya ni miedo da? En todo caso, debe dar miedo la CICIG. La CICIG no está precisamente para dar miedo. Ni siquiera a los cuerpos ilegales de los aparatos clandestinos de seguridad. Es que no está para dar miedo, está para investigar y desarticular las estructuras criminales. Ese es el cumplimiento de la función. Que genere o no una especial reacción en algún sector, lo que importa es no qué subjetivamente va a sentir alguien, sino cuál es la efectividad en la acción de la comisión. Bueno, y en todo caso, si llegara, por ejemplo, a nombrarse a impresentables en el Tribunal Supremo Electoral y a un impresentable también, que a juicio de la comisión, por supuesto, esto es un juicio de cada quien o de cada institución, pero digamos que tanto en el Tribunal Supremo Electoral, pero sobre todo en la Fiscalía General, si llegara a nombrarse a alguien de quien la CICIG dudara, ¿cuál sería su acción? ¿Cuál sería su actitud, su postura? ¿Qué haría usted? La comisión y todo trabajo contra la impunidad requiere unas condiciones específicas para que se pueda desarrollar ese trabajo. Si hay una imposibilidad absoluta de realizar la actividad de investigación, la lucha contra la impunidad, la desarticulación de estructuras criminales, porque el jefe del Ministerio Público es una persona que o patrocina o impide que ese trabajo se haga, simplemente la comisión no podría continuar realizando su actividad. Si no puede continuar realizando su actividad, yo creo que hay que ser muy honestos y decir, aquí no hay condiciones para luchar contra la impunidad porque tampoco vamos a patrocinar, con unos intentos que se entenderían fracasados desde su inicio, una apariencia de funcionamiento del sistema
que en realidad no esté funcionando. Eso en el caso del fiscal general, pero ¿qué hay en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Es una situación diferente. Digo diferente porque el jefe del Ministerio Público es, digamos, la contraparte directa y quien por su compromiso en la lucha contra la impunidad es el que podría permitir más o menos el accionar de la comisión. En el tema del Tribunal Supremo Electoral, uno podría decir que es también como en el tema de otros servidores del Estado que ocupan otras posiciones que pueden afectar el funcionamiento institucional, pero que no se relacionan directamente con la actividad de la comisión. Esa es yo creo que es una diferencia sustancial de cómo podría tenerse además una posición diferente. Y yo vuelvo para terminar con el tema del próximo fiscal general. Si en dado caso, tal como usted lo dice, se llegara a nombrar a una persona que según la CICIG no pudiera contribuir con la lucha contra la impunidad, que de alguna manera estuviera patrocinada por algún grupo criminal, como usted lo ha mencionado, entonces usted dice no podría seguir. ¿Eso implicaría que usted renunciaría o que pediría a Naciones Unidas que de alguna manera revocara el mandato? Sería la evaluación exactamente en el momento, pero lo que yo quiero enfatizar es, si no hay condiciones objetivas para realizar la actividad de la comisión no tiene por qué patrocinar apariencias de funcionamiento cuando en realidad es imposible funcionar. Bueno, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Hablamos con Iván Velázquez, que es el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Muchas gracias a la gente que mandó sus mensajes.